Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de buenas noticias y, por qué no, un poquito de romance. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a encantar a muchos de ustedes, especialmente a los fans de la actuación y, por supuesto, del carismático Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a adentrarnos en un terreno muy personal e interesante. Kerem Bürsin confiesa que se entregará por completo en el amor. Sí, han leído bien. Nuestro querido actor turco ha abierto su corazón y nos ha revelado detalles que nos dejan con la boca abierta. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante confesión, no se olviden de pulsar ese botón de asterisco suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Como les decía, hoy vamos a desglosar esas palabras de Kerem Bürsin que han causado revuelo. No se trata solo de unas simples declaraciones, sino de una visión profunda sobre cómo entiende el amor, la entrega y las relaciones. Hablaremos de lo que significa para él entregarse por completo, qué implicaciones tiene esto en su vida personal y profesional, y qué podemos aprender de sus reflexiones. Es una oportunidad para conocerlo no solo como el actor talentoso que admiramos en la pantalla, sino como una persona con emociones, deseos y una forma muy particular de vivir el amor. ¿Está hablando de una persona en particular? ¿O es una filosofía general de vida? Vamos a intentar responder a estas y otras preguntas que seguro les están rondando la cabeza. Y antes de continuar, quiero invitarlos a que se queden hasta el final del vídeo porque tendremos una pequeña sorpresa, una reflexión extra que creo que complementa a la perfección lo que vamos a discutir hoy. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas de maíz, o lo que prefieran, y acompáñenme en este viaje por el corazón de Kerem Bürsin. El amor, ese motor universal que mueve al mundo, y la forma en que figuras públicas como Kerem lo expresan, siempre genera un gran interés. Y es que, ¿quién no ha soñado alguna vez con esa entrega total en una relación? Esa sensación de que todo lo que eres, lo ofreces sin reservas a la persona amada. Kerem parece haber llegado a esa etapa de su vida donde la profundidad y la sinceridad en el amor son prioridades. Sus recientes declaraciones no son un mero titular llamativo, sino que parecen emanar de una reflexión meditada y honesta sobre sus vivencias y su visión del futuro sentimental. Para entender a fondo la magnitud de estas palabras, es importante contextualizarlas. Kerem Bürsin, conocido por su carisma, su talento actoral y su discreción en cuanto a su vida privada, rara vez se explaya sobre temas tan íntimos. Por eso, cuando habla de entregarse por completo, adquiere un peso especial. No es alguien que se prodigue en comentarios livianos sobre el amor. Detrás de esta frase hay años de experiencia, posiblemente aciertos y desaciertos, y una evolución personal que lo ha llevado a tener una perspectiva clara sobre lo que busca y está dispuesto a dar. ¿Qué significa realmente para alguien como él, con una carrera tan demandante y una exposición mediática constante, entregarse por completo? En primer lugar, podemos inferir que no se trata de una entrega ciega o impulsiva, sino de una decisión consciente y profunda. Implica invertir tiempo, energía emocional y vulnerabilidad en una relación. Significa estar dispuesto a compartir no solo los buenos momentos, sino también los desafíos, a ser un pilar de apoyo incondicional y a construir un vínculo basado en la confianza y el respeto mutuo. Para una figura pública, esto también puede significar un equilibrio delicado entre su vida personal y la atención constante de los medios. La entrega total puede implicar una disposición a hacer esa vida privada más visible, o al menos, a protegerla con mayor celo, pero siempre desde una base de honestidad. Además, la forma en que Kerem expresa esto sugiere una madurez emocional. No habla de un amor pasajero o superficial, sino de algo que tiene vocación de permanencia. La entrega total en el amor, en este contexto, es sinónimo de compromiso, de querer construir algo sólido y significativo. Es dejar atrás las reservas, las dudas y los miedos para abrirse de par en par a la posibilidad de un amor auténtico y duradero. Y esto en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras y están bajo un escrutinio implacable, es una declaración de intenciones valiente y admirable. Analizando sus posibles motivaciones, podríamos pensar que Kerem ha alcanzado un punto en su vida en el que las experiencias le han enseñado el valor de la autenticidad en el amor. Quizás ha comprendido que para experimentar la plenitud en una relación, es necesario dejar de lado las fachadas y las precauciones excesivas y permitirse ser vulnerable.
La vulnerabilidad, después de todo, es el puente hacia la conexión profunda. Ser vulnerable en el amor significa mostrarse tal cual uno es, con sus virtudes y sus defectos, y confiar en que la otra persona te aceptará y te amará por ello. Es un acto de valentía que desarma y abre la puerta a una intimidad genuina. También es posible que estas declaraciones reflejen un deseo de paz interior y de estabilidad emocional. En un mundo lleno de artificios, la honestidad y la entrega en el amor se presentan como un refugio, un ancla en medio de la vorágine. Para alguien que dedica su vida a la actuación, que interpreta diferentes roles y vive bajo las luces, encontrar un espacio privado donde pueda ser el mismo, sin filtros, y compartirlo con alguien especial, debe ser un anhelo muy profundo. La entrega total en el amor podría ser la llave para desbloquear esa sensación de hogar, de pertenencia y de bienestar que todos buscamos. Es importante no caer en la tentación de especular sobre quién podría ser la destinataria de esta entrega. Si bien es natural la curiosidad, el verdadero valor de las palabras de Kerem radica en el concepto mismo de la entrega en el amor, en su filosofía. Él está compartiendo una parte de su visión del mundo y de las relaciones humanas, y eso es lo que debemos valorar. Si hay alguien en su vida que inspira estas palabras, maravilloso, pero la lección principal es la importancia de la profundidad, la sinceridad y el compromiso en cualquier relación amorosa. La idea de entregarse por completo también puede ser interpretada como una decisión de invertir en el crecimiento mutuo. No se trata de desaparecer en la relación, sino de fortalecerse juntos. La entrega implica estar ahí para el otro, apoyarlo en sus sueños, celebrar sus éxitos y consolarlo en sus fracasos. Es ser un equipo, un dúo que enfrenta la vida con optimismo y determinación. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin, sabemos que es una persona que valora el esfuerzo y la dedicación, tanto en su carrera como, presumiblemente, en sus relaciones personales. Además, en una era dominada por las interacciones digitales y a menudo superficiales, las declaraciones de Kerem cobran un significado aún mayor. Nos recuerdan que el amor verdadero, el que realmente nutre el alma, se construye con presencia, con tiempo de calidad, con conversaciones profundas y con gestos que van más allá de un simple me gusta en una foto. La entrega total implica una inmersión en la relación, un estar presente de cuerpo y alma. Considerando la trayectoria de Kerem Bürsin, uno podría preguntarse cómo compatibiliza esta idea de entrega total con las exigencias de su profesión. La respuesta probablemente reside en la importancia que le da a la comunicación y a la honestidad. Una relación sólida, incluso con un horario de trabajo tan exigente, puede prosperar si ambas partes son transparentes sobre sus necesidades y compromisos. La entrega no significa descuidar otros aspectos importantes de la vida, sino integrar el amor de manera armónica y significativa. También es posible que esta confesión sea un reflejo de su propio crecimiento personal. Con el tiempo las personas evolucionamos, aprendemos de nuestras experiencias y refinamos nuestras expectativas. Para Kerem, esta etapa podría representar un momento de introspección donde ha decidido que está listo para un nivel de compromiso y de apertura emocional más profundo. Es un mensaje inspirador para todos nosotros, recordándonos que nunca es tarde para buscar y cultivar relaciones auténticas y significativas. La audacia de sus palabras también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas amorosas. Nos estamos entregando por completo en nuestras relaciones. Estamos dispuestos a ser vulnerables, a invertir tiempo y energía, a construir algo sólido y duradero. A veces la rutina, el miedo al rechazo o las experiencias pasadas nos llevan a levantar muros y a protegernos en exceso. Las declaraciones de Kerem son un llamado a derribar esos muros y a abrirnos a la posibilidad de un amor más pleno y gratificante. Para finalizar esta sección, quiero enfatizar que la entrega total en el amor, según lo que podemos inferir de Kerem Bürsin, no es una pérdida de uno mismo, sino un enriquecimiento. Es un acto de dar que, paradójicamente, nos permite recibir mucho más. Es construir una conexión tan fuerte que fortalece a ambos individuos y los impulsa a ser mejores versiones de sí mismos. En resumen, las revelaciones de Kerem Bürsin sobre su disposición a entregarse por completo en el amor, nos ofrecen una visión valiosa sobre la importancia de la autenticidad, la vulnerabilidad, el compromiso y la profundidad en las relaciones. Sus palabras son un recordatorio de que el amor verdadero requiere inversión emocional, valentía y una voluntad genuina de conectar a un nivel más íntimo. Es un mensaje que resuena profundamente en un mundo que a menudo prioriza la superficialidad. Y es precisamente esta honestidad y esta claridad de intenciones lo que hacen que Kerem Bürsin sea una figura tan admirada y querida.
Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las profundas implicaciones de la confesión de Kerem Bürsin de que se entregará por completo en el amor. Hemos reflexionado sobre lo que esta entrega significa en términos de vulnerabilidad, compromiso y construcción de relaciones sólidas. Espero que esta conversación les haya resultado tan interesante e inspiradora como a mí. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta aquí. Su tiempo y su atención son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre las declaraciones de Kerem. ¿Están de acuerdo con su filosofía del amor? ¿Creen que es posible entregarse por completo en el amor en la actualidad? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios son muy valiosos y enriquecen mucho nuestras discusiones. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, no duden en regalarnos un asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Kerem Bürsin o que simplemente disfruten de reflexiones sobre el amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, pulsen ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para unirse a nuestra comunidad y no perderse nuestras próximas aventuras y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.